Hola a todos y a todas. En este vídeo quiero comentaros algunos de los trabajos que nos ayuden a entender mejor la experiencia que estamos viviendo ahora, que es la experiencia del confinamiento en casas, ¿no? El confinamiento se puede definir de muchas maneras, pero desde un punto de vista psicoambiental podemos definir el confinamiento como una experiencia de reducción de la estimulación ambiental en comparación con lo que llamamos la vida normal, la vida previa al confinamiento o la vida que soñamos después del confinamiento. Efectivamente, el confinamiento es una especie de experiencia ambiental que se caracteriza por la reducción de los estímulos e impulsos que normalmente mueven nuestra vida cotidiana. Y queremos ver un poco cómo esto se ha valorado, qué tipo de efectos puede tener y algunas claves nos ayuden a entender mejor lo que estamos viviendo. Para ello quiero contaros algunos de las investigaciones y aportes conceptuales que se han desarrollado en el ámbito de la psicología, sobre todo trabajos muy clásicos que nos ayuden a entender lo que nos está pasando. Para esto tenemos que valorar que en primer lugar que las teorías clásicas en psicología, las más potentes, cuando han descrito sobre todo la teoría clásica de la motivación, es decir, las teorías que explican por qué nos movemos para satisfacer necesidades, las teorías clásicas de la motivación siempre han destacado, durante mucho tiempo, han destacado el esfuerzo que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro organismo realiza para controlar la cantidad de impulsos que nos vienen. En cierta medida podemos decir que el funcionamiento psicológico, según esta perspectiva, realiza una tarea que consiste en limpiarnos, en hacer desaparecer de nuestro entorno todo aquello que, entre comillas, nos molesta y que son excesos de estimulación que provocan una sobreactividad del organismo, ¿no? De hecho, es la teoría que más fama ha tenido. En realidad, las teorías clásicas de la motivación se han basado en gran medida en destacar la mala fama que tiene la sobreestimulación, las experiencias de sobrecarga informativa. Para entender esto os voy a pedir que os familiaricéis con este sistema de representación gráfica, ¿no? En este caso vamos a ver un croquis que describe el factor negativo o el valor negativo que tiene la sobrecarga estimular. Lo vamos a representar en un eje en el cual está, por un lado, las ordenadas, donde vamos a representar las variables de desempeño psicológico, en este caso he elegido dos, fundamentalmente, el nivel de bienestar y el nivel de competencia, y en el eje horizontal vamos a representar el nivel de estimulación en tres estereotipados niveles, ¿no? El nivel bajo de estimulación, medio y alto. La función resultante para definir el valor negativo de la sobrecarga estimular, que es básicamente en el que se han basado gran parte de las teorías psicológicas, es que la sobrecarga estimular es un factor que satura el funcionamiento del organismo y por tanto reduce tanto el nivel de competencia del organismo como el nivel de bienestar. Y esto nos lleva a pensar que probablemente si la exposición a entornos sobreestimulantes es negativa, tiene efectos mayoritariamente negativos, lo bueno sería aquellas situaciones donde no hay sobredemanda, ¿no? Aquellas situaciones en las que hay una baja estimulación, que es lo que representaríamos aquí con estos niveles. En los niveles bajos de estimulación, según este esquema, tendríamos altos niveles de competencia y altos niveles de bienestar. Es decir, la relación entre nivel de estimulación y nivel de competencia sería inversa y proporcional. Bien, esto es lo que más o menos se ha mantenido. Sin embargo, durante mucho tiempo se desarrolló, y un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el concepto estereotipado que tenemos del ruido. El ruido es molesto y cuando estamos hablando expuestos a entornos muy ruidosos, esto nos lleva a pensar que qué maravilloso sería estar en el silencio. Y sabemos que psicológicamente esto quizás no sea lo mejor. Lo contrario del ruido, el sonido no deseado, no es el silencio, sino probablemente sea el óptimo de estimulación sonora. Por ejemplo, para mí, lo contrario del ruido sería la estimulación sonora que yo tengo cuando voy paseando por los jardines de la Alhambra y voy oyendo las fuentes, ¿no? Por tanto, lo contrario del ruido no es el silencio, no es lo que
se plantea aquí, sino es un nivel óptimo de estimulación auditiva. Pero para llegar a esto hubo que hacer algunas investigaciones que intentaran mostrar que los niveles bajos de estimulación no eran tan buenos como intuitivamente mucha gente pensaba. Y para ello hubo estudios muy interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los estudios más sugerentes, fue un estudio realizado hace 100 años, quizás aproximadamente hace 100 años, cuando se generalizó el uso de las cadenas de montaje, ¿no? Las cadenas de montaje se plantearon como una manera de conseguir cierta eficiencia en el trabajo, pero también como una manera de reducir el carácter negativo de la actividad motora que implicaba mover cosas pesadas, etc., ¿no? Entonces se planteó como una mejora de la calidad. Una persona estaba apretando tuercas, yo quise recordar, por ejemplo, la famosa escena esta de la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿no? Donde está apretando tuercas en una cadena de montaje. Digamos, se reducía la actividad motora y se suponía que se mejoraba tanto la calidad del trabajo como el bienestar del trabajador. Sin embargo, los primeros estudios que se hicieron, por ejemplo, los que llevó a cabo un psicólogo que se llamaba Karsten, mostraron que esto no era tan claro. De hecho, estos estudios mostraron que la gente que estaba trabajando con estos sistemas, que se basaban fundamentalmente en gestos muy repetitivos y muy estereotipados, no necesariamente mejoraba su bienestar y a veces tampoco mejoraba mucho el rendimiento laboral de estos trabajadores. Concretamente en este experimento, en este trabajo de Karsten, lo que se mostró es que había varias etapas. Y esto es una idea que quiero transmitiros. En un primer nivel es verdad que era mucho más cómodo realizar tareas basadas en gestos de poco esfuerzo y muy repetitivos, pero en un segundo nivel empezaba a verse que no era tan fácil mantener este ritmo de gestos estereotipados y repetitivos. Incluso en un tercer y en un cuarto nivel, o sea, claramente los investigadores se daban cuenta de que se perdía la conciencia del gesto, se empezaban a hacer las cosas mal, que es lo que vemos precisamente en la famosa escena de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿no? Donde se llega a producir un caos en la cadena de montaje, ¿no? Porque es muy difícil mantener esto. Este trabajo nos aproxima realmente a que es posible que los efectos, es cierto que los efectos cuando una persona está expuesta a un entorno de sobresaturación, de sobredemanda ambiental, son negativos, pero cuando está expuesto a entornos de pobreza estimular, de poca demanda estimular, también es posible que nos encontremos con efectos negativos, ¿no? Este trabajo de Karsten también se ve ratificado también por otros autores que llegan a hablar de un fenómeno parecido a lo que Karsten descubrió, que es un fenómeno de saciedad, yo llamo de saciedad psíquica, ¿no? Pero que tiene que ver también con lo que llama, por ejemplo, Pavlov llama la inhibición interna, y que es muy parecido a lo que en un lenguaje común describiríamos como aburrimiento, como el tedio que produce estar haciendo algo que es muy repetitivo, muy monótono, siempre lo mismo, ¿no? Y que provoca una inhibición reactiva. La inhibición reactiva, que aparece también, es consecuencia de la fatiga que produce estar expuesto a entornos monótonos, aburridos, uniformes. Lo que es interesante es que estos entornos, lo que se ve aquí es que estos entornos monótonos bloqueaban también la capacidad de aprendizaje, incluso la capacidad de desarrollar estas experiencias, ¿no? Y también en estos estudios se mostraba que estar expuestos a entornos monótonos que producían esta especie de inhibición reactiva, de aburrimiento, de fatiga, pues generaban también una actitud negativa hacia la causa que lo provocaba. Esto nos da otra visión. Ahora ya podemos decir que tanto estar expuesto a entornos sobrecargantes como a entornos infraestimulantes tiene efectos negativos. Y para ello se desarrollaron algunos trabajos de investigación muy interesantes. Yo quiero destacar dos tipos de trabajo de esto. Unos que se realizaron en la Universidad de McGill en Montreal en los años 50 y que consistía en estudiar los efectos que producía que personas voluntariamente asumieran estar en un entorno estimularmente muy monótono. Concretamente era un experimento en el cual a estudiantes se les proponía pagarles $20 diarios por estar
en una habitación encerrados sin hacer nada, exactamente nada. No parecía un mal salario para no hacer nada, pero os contaré un poco lo sorprendente que fueron los resultados. Además de estar en esta habitación donde prácticamente no hacían nada, solo había a lo largo del día algún momento para ir al baño, la comida, no había mucha más variación ni horaria ni de ningún otro tipo. Los participantes estaban también con manguitos de cartón que les impedía desarrollar variaciones de tacto y también a veces con un casco y también había el sonido de un aparato de aire acondicionado que enmascaraba cualquier otro sonido que pudieran oír del exterior. El resultado, básicamente, es que la mayor parte de los participantes no llegaron a aguantar más de 3 días, 2-3 días, en este experimento, que como os decía, era un experimento en el cual te pagaban exactamente por no hacer nada. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Qué explicación daban los investigadores? Realmente está muy relacionado con estos efectos que describía de la monotonía estimular y que nos colocan realmente en la idea según la cual la monotonía estimular podría tener y confirmarse que hay efectos negativos. No sabemos si la sobreestimulación provoca estos efectos negativos, pero la monotonía estimular sí. Es tan interesante que incluso uno de los participantes que más tiempo duró, duró algunos días más, llegó a tener serios problemas de salud, incluso llegó a tener algún ataque epiléptico, y cuando se le hizo un electroencefalograma se vio que no había no se registraba ningún área en el cerebro que explicara este brote epiléptico. También os tranquilizaré porque en este experimento lo que se demostró también fue que todas estas sensaciones de molestia, que se alteraba el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? El aumento de la sugestionabilidad, todo esto desapareció en cuanto desapareció la situación de confinamiento en este entorno tan estimularmente monótono. Y todo desapareció al terminar el experimento, ¿no? Yo quiero pensar que a nosotros, pero probablemente que nos ocurra lo mismo cuando terminemos este periodo de confinamiento y recuperemos una parte de nuestra vida normal, poco a poco, como ya recomiendan los expertos, todas las sensaciones de molestias, de alteraciones del sueño, etcétera, que estamos teniendo ahora, se mitiguen e incluso desaparezcan, ¿no? Otra línea de trabajo fue desarrollada en otro contexto, en Washington concretamente, por el National Institute of Mental Health, y era un trabajo realizado con muy pocos participantes, creo que eran 2, durante 3 horas. Estos participantes se les metía en una piscina de agua con una temperatura constante, creo que eran unos 34 grados y medio, 34 grados centígrados y medio, y se analizaba también la secuencia de su respuesta. Lo que es interesante es ver, como sabéis, un poco esta idea es la que ahora mismo, o en la que se apoyan muchas experiencias de relajación o de spa que están muy generalizados últimamente, ¿no? Y se basa precisamente en eso, en conseguir un entorno nirvánico, vamos a decirlo así, donde prácticamente nada nos turbe ni nada nos moleste, ¿no? Tan nada nos turbe nos moleste que los participantes en este experimento también tenían los brazos envueltos, tenían una especie de máscara que les permitía respirar confortablemente y todo esto, ¿no? Y lo que ven los investigadores es que a lo largo de estas 3 horas varía mucho la secuencia. En una primera etapa, los participantes, empiezan un periodo de relajación en el cual se van mezclando un momento muy parecido a como cuando nos estamos durmiendo, se van mezclando residuos diurnos con recuerdos, situaciones y todo esto, y finalmente acaban en una cierta fase de relajación. Pero pasado este primer nivel de más de 1 hora, lo que empieza a haber es un cierto desorden, por así decirlo, ¿no? Es muy frecuente que estos participantes, por ejemplo, empiecen a hacer cosas raras, como por ejemplo, aunque aparentemente estén dormidos, hagan movimientos de chapoteo en el agua o se froten los brazos en ejercicios que son ejercicios en realidad de autoestimulación, es decir, de introducir una cierta variación estimular en ese entorno tan protegido en el que estaba desarrollándose, ¿no? Esto los autores lo llaman con una expresión muy gráfica, que es una situación de hambre de estímulos. Cuando estamos en entornos muy pobres estimularmente, como los que se describen aquí,
estamos, por ejemplo, en experiencias de este nivel, lo que el individuo hace es autoestimularse para conseguir un pelín más de variedad estimular. Todo esto nos lleva a comprobar que efectivamente la relación entre estos dos parámetros, niveles de estimulación y desempeño psicológico, nivel de competencia, nivel de bienestar, no es ni lineal ni directa como se planteaba antes, ni tampoco inverso proporcional, que en realidad la función describe una especie de curva en U o en V invertida. Es decir, que probablemente el óptimo nivel de bienestar y de competencia se consiga con unos niveles intermedios de estimulación. Esto es lo que probablemente nosotros estamos echando de menos en muchos momentos de este periodo de confinamiento, que a pesar de todos los recursos con los que contamos, pues sin duda tiene muchos elementos repetitivos y muchos elementos que son siempre los mismos, etcétera, etcétera, y que nos hacen echar de menos momentos de sobreestimulación. Pero probablemente si hacemos un cierto ejercicio de memoria, recordaremos que cuando estábamos en la experiencia de la vida normal, sobrecargado por muchas clases, etcétera, etcétera, y con horarios muy intensos, lo que echábamos de menos era poder estar en algún momento tranquilos y relajados y pasar un día escondido y defendido de toda esta situación de sobrecarga estimular. Como veis, esto nos lleva claramente a darnos cuenta que ni la sobreestimulación ni la infraestimulación son experiencias que estén relacionadas con el bienestar y que hay un punto medio, un punto teórico, que es lo que tenemos que ir desarrollando, que es realmente el estado ideal, ¿no? Y en este sentido hay muchos otros trabajos que ilustran esto, ¿no? Y que están muy relacionados con el hecho de romper la rutina de los estímulos. Romper la rutina de los estímulos a los que estamos expuestos, con lo que Berlin llamaba y otros autores llamaban la novedad. Es muy importante la idea de la novedad. La novedad o lo familiar, un mundo novedoso familiar, nos gusta, pero nos gusta también en el punto medio, ni completamente novedoso, ni tampoco completamente familiar. Y lo hemos visto en los estudios de percepción de paisaje. Hay un experimento realizado con niños de jardín de infancia que quiero comentaros y que ilustra esto, ¿no? Era un experimento realizado por Maddy, que fue publicado por Fiske y Maddy hace mucho tiempo, ¿no? Y en el cual enseñaban a los niños, les habituaban a jugar con 8 juguetes, ¿no? Durante un tiempo, y los niños se familiarizaban con este conjunto de juguetes, ¿no? Y lo que se veía después de esto, a continuación, tiempo después, se les daban distintos surtidos de juguete, intentando combinar que fueran juguetes que ya conocían, que formaban parte de estos 8, o juguetes nuevos, ¿no? Había una situación en la que ya se hablaba del 100% de novedad, donde a los niños se les daban 8 juguetes, pero 8 juguetes completamente distintos de aquellos con los que había jugado. Otra situación del 75% de novedad, en el cual se le daban 6 juguetes nuevos y 2 con los que ya habían jugado, el 50%, la mitad o el 25% que eran 2 juguetes nuevos y 6 conocidos, y nada de novedad, que era darle otra vez los 8 mismos juguetes. ¿Sabéis lo que concluían los investigadores? Que los niños preferían jugar con surtidos de juguete que tuvieran un cierto y moderado nivel de novedad. No les gustaban ni los muy novedosos, ni tampoco los muy familiares. Cogían de los puntos intermedios. Y también, además, les gustaban juguetes que tuvieran cierta capacidad de estimular. Por ejemplo, les gustaban, los niños preferían los juguetes ruidosos o más coloreados o con muchas luces o que eran más complicados frente a los juguetes más simples, ¿no? Todo esto sirve para destacar el enorme valor y la importancia que tiene las experiencias de este óptimo nivel de estimulación, que es probablemente lo que estamos echando de menos en las situaciones de confinamiento. Insisto, a pesar de todos los recursos con los que contamos para mantenernos en contacto con los amigos y para saber cómo está el mundo fuera, ¿no? Hay muchísimos experimentos más que muestran esto, ¿no? Pero fijaros que quiero comentar un último experimento realizado con primates, ¿no? Con un mono concretamente, al cual se le sometía también a una experiencia persistente de aburrimiento, ¿no? No sé si algunos de estos experimentos hoy día soportarían los juicios de los comités de ética, ¿no? De nuestras universidades, pero bueno, el primate en cuestión se le metía en una habitación y había 2 ventanas, una ventana que era con una ventana azul que tenía un pestillo, si lo abría había una vista del exterior, y otra amarilla que creo que no se veía nada, ¿no?
Lo que era la única cosa que el pobre mono podía hacer en este lugar, ¿no? Y aprendió a manejar el pestillo, ¿no? Y la verdad es que se pasaba la mayor parte del tiempo intentando abrir el pestillo que pues, se podía abrir, etc., ¿no? Lo que era interesante fue que lo que se veía por la ventana fue variando a lo largo del experimento. En algún momento se veía solo una imagen de una habitación vacía, luego se llegaba a ver un juguete en movimiento, creo que era un tren que estaba en movimiento, un tren de juguete, y en otro se veía imágenes de otros monos, ¿no? Sin duda, cuando se encontraba con esta escena, era cuando más tiempo se pasaba mirando por la ventana el mono, el sujeto experimental, digámoslo así, ¿no? Todo esto viene a demostrar lo importante que es el nivel de estimulación, esto que ahora nosotros echamos de menos, ¿no? Yo quiero confiar que Carsten tenía razón y que estos fenómenos de saciedad psíquica o de aburrimiento y sus efectos desaparecen cuando recuperamos el óptimo nivel de estimulación. Ya para concluir, quisiera que vierais un poco esta teoría que se llama la teoría de la docilidad ambiental, formulada originalmente por Lawton para precisamente analizar, entre otras cosas, efectos de situaciones de confinamiento, por ejemplo, en prisiones o en residencia, y ha sido muy aplicada a la evaluación de las ahora tristemente famosas residencias de ancianos, en nuestro caso, ¿no? Se llama la teoría de la docilidad ambiental y lo que viene a decir es que efectivamente el punto se ajusta a la O invertida, que el punto medio es el óptimo nivel de estimulación y que por debajo un poco de esto nos encontramos con un ambiente que proporciona una zona de máximo nivel de confort, con un poco nivel de exigencia. Lo que hacemos lo hacemos bien porque lo sabemos, porque no es costoso. También habría un tipo de estimulación que sería aquella que está un poco por encima del nivel de este nivel medio teórico, que es la zona de máximo nivel de ejecución. Nos exige un poco y conseguimos realmente desarrollar cosas que normalmente no podríamos desarrollar, ¿no? Como veis, en este intervalo, entre el nivel de zona de máximo nivel de ejecución y el de máximo nivel de confort, estaría ese punto teórico óptimo de nivel de estimulación, que quizás es lo que echamos de menos ahora, ¿no? Y esto nos permitiría definir dos situaciones estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, que es aquella situación de sobrecarga, que es esta zona roja que vemos aquí, cuando estamos viviendo un alto nivel de exposición a estímulos muy variados y saturantes, y otra que es precisamente el confinamiento, que es aquella situación en la que hay una gran pobreza de la estimulación en el ambiente que vivimos, o el tipo de estímulos a los que estamos expuestos son muy repetitivos, lo que vemos por la ventana, los mismos sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, esta es la definición conceptual que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes de investigación, podemos hacer de la experiencia de confinamiento que estamos viviendo ahora. Quiero pensar, como os decía antes, que toda esta sensación de malestar y de alteraciones que estamos viviendo desaparecerá cuando recuperemos ese teórico punto intermedio de estimulación ambiental. Mientras tanto, tenemos que ser pacientes, saber que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso tiene un alto nivel de plasticidad, que podemos acostumbrarnos a estos entornos y que podemos, mientras tanto, mantener, gracias a la tecnología, actividades de interacción virtual y conseguir niveles de estimulación informativa interesantes, ¿no? Espero que os ayude a entender un poco mejor lo que hemos vivido y a tranquilizaros también sobre algunos de sus efectos, ¿no? La idea fundamental es que también con esta exposición quiero que a partir de aquí valoréis los consejos que están dando, por ejemplo, los psicólogos sobre cómo afrontar estas situaciones de confinamiento, intentar mantener un cierto nivel de rutina que nos dé seguridad, pero al mismo tiempo ir introduciendo también algunas variaciones que nos ayuden a aprovechar las oportunidades que esta situación de confinamiento nos produce. Nada, gracias por vuestra atención y cualquier duda, ya sabéis, me mandáis un correo y a las sesiones de videotutorías pues lo comentamos. Muchas gracias por vuestra atención.